Bienvenidos al quinto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia, Memoria Sonora del Resguardo Indígena de Gaitania, Tolima, a cargo del magíster Fernando Esquivel de Planadas, Tolima. Muy buenos días, mi nombre es Jason Fernando Esquivel Chala, soy licenciado en música del Conservatorio del Tolima, magíster en Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima. Actualmente me desempeño como docente de aula multigrado en la institución educativa Germán Pardo García, sede rural Las Mercedes, en la vereda Conde Tesorito del municipio de Ibagué. El día de hoy quiero compartirles un trabajo muy bonito que realizamos con la Corporación IMA, que es producto de un proceso investigativo y que para nosotros ha sido de gran satisfacción porque es uno de los trabajos pioneros en la investigación de músicas indígenas en el departamento del Tolima. Entonces, sin más preámbulos, pues empezamos a esta travesía de lo que es la memoria sonora del resguardo indígena NASA de Gaitania, Tolima. Acá presento también el libro en físico. Ustedes ya les voy a dar información de dónde pueden conseguir este ejemplar. Entonces empezamos nosotros esta travesía diciendo que este trabajo fue Premio Municipal para la Publicación de Investigación Cultural de la Alcaldía de Ibagué en el año 2015, que pues lo lideramos, en este caso a título personal, y también de nuestro director de la Corporación IMA, Boris Alfonso Salinas Arias, con el cual emprendimos este viaje al sur del Tolima, al sur del Tolima. ¿Por qué? Porque allí se asentaron los NASA a inicios del siglo pasado, posterior a la Guerra de los Mil Días, provenientes de municipios del departamento del Cauca. Entonces acá esto es realmente un pasito lo que es ir del Cauca al Tolima, pero la zona realmente es montañosa, es boscosa, con páramos, es muy agreste y en ese tiempo pues que ellos llegaron muchísimo más. Entonces acá en esta imagen a escala vemos nuestro país Colombia, sus 32 departamentos, tenemos acá el departamento del Tolima con sus 47 municipios, y acá al sur, como le decía en la diapositiva pasada, el municipio de Planadas, con sus dos corregimientos, Bilbao y Gaitania. Nosotros nos encontramos ubicados acá en el municipio de Ibagué. Para recorrer tenemos que atravesar, para llegar allá, tenemos que atravesar el municipio del Espinal, el Guamo, Saldaña, también lo que es Collaima, Ataco, y posteriormente llegar al casco urbano del municipio de Planadas. Es una travesía que parece fácil acá en el mapita, pero realmente, así como lo vamos a ver en las próximas imágenes, se van a dar cuenta que no fue tan así. Tenemos una panorámica de alguna imagen que tomamos en el municipio de Ataco. Tenemos acá también el corregimiento de Santiago Pérez. Y algunas de las cosas que encontramos es que teníamos una temporada invernal muy similar a la que acaba de pasar. Y sabemos que cuando eso ocurre en las vías terciarias de nuestro país, pues se presentan percances como los siguientes. Entonces nosotros íbamos pasando en la flota, en el bus intermunicipal de la empresa Cointrasur, que es la que llega a estos municipios del sur de Tolima, lo que es Chaparral, Río Blanco, Ataco, Planadas, y encontrábamos deslizamientos por todos lados. Los campesinos obviamente con diversas dificultades para llegar a sus destinos, el calzado que es acorde a lo que estábamos viviendo. También, bueno, la construcción en ese momento de lo que era la vía pavimentada entre Planadas y Ataco, que estaba siendo llevada a cabo por el Ejército Nacional, que en ese momento pues ayudaba también a los campesinos a solucionar sus percances, y nosotros acá haciendo un respectivo transbordo de lo que fue la flota intermunicipal a los camperos o jipaos, en este caso los guases, unos autos de fabricación rusa de la Segunda Guerra Mundial, que se han mantenido desde hace 50 años en el sur del Tolima y que aún hoy continúan prestando sus servicios a toda la comunidad campesina de estos municipios. Entonces llegamos al casco urbano del municipio de Planadas. Planadas fue un municipio que por mucho tiempo estuvo catalogado como zona roja, primero porque allí tuvieron su fundación las FARC, también fue su zona de refugio histórico, pero que hoy en día es reconocido principalmente por el producto insigne de este territorio, que es el café, cafés especiales con alta tasa de calidad, ganadores de premios internacionales, y que hoy por hoy hacen que extranjeros de diversos países, lo que es Corea, Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos,
estén llegando a este municipio directamente a comprarle a las asociaciones campesinas este producto para llevar a sus tiendas en los distintos países. Posteriormente, pasamos por estos paisajes cafeteros, como ustedes lo pueden observar ahí, al corregimiento de Gaitania, un corregimiento que pues, presenta una arquitectura, lo que ellos llaman en construcción en material, que es cemento, ladrillo, pero también mucha de esa arquitectura hecha en madera, en madera y teja de zinc, es como lo característico. A 20 minutos del corregimiento de Gaitania iniciamos la travesía ya en lo que tiene que ver con el resguardo Nasahuesh. Acá en la parte derecha de la imagen que ustedes están observando es todo lo que está adjudicado por el INCORA desde la década de los 90 al resguardo, y en la parte izquierda tenemos una división donde encontramos los campesinos ya del corregimiento de Gaitania. Entonces es una división que, algo así como una frontera natural que la hace el río Atá. Ustedes lo van a ir apreciando poco a poco a medida que vaya pasando las imágenes. Entonces tenemos acá la bienvenida que nosotros nos encontramos en ese momento, año 2010, digamos 2009-2010, y con algunos de los datos que nos arrojaba esta pancarta, la resolución del INCORA de 1990, la extensión en hectáreas de lo que es el resguardo, 4.900 hectáreas, muchas de ellas en el Parque Nacional Natural Nevado del Huila. El grupo étnico Nasa, las familias en ese momento que eran poco más de 400, y las veredas que conformaban este resguardo: Agua Blanca, La Bella, Palomas, La Palmera, San Pedro, Altamira y La Floresta. Algunas particularidades: el tema del bastón de mando de la Guardia Indígena y la música presente, la música que fue la excusa para nosotros querer realizar este trabajo en este territorio. Y el resguardo, territorio de paz. Esto es muy importante, lo del tema de la paz. Esto lo vamos a trabajar en los próximos minutos para decir por qué ellos hacían tanto énfasis en este tema de la paz. Ya lo que les había comentado. Y el paisaje exuberante de esta zona. Tenemos ahí acá lo que es el cañón de Latá, la serranía de Latá. Y lo que les contaba de la división que hay, de un lado de el resguardo y del otro la zona campesina. Entonces, el producto principal, el café, pero también hay otros productos alternos como el plátano, la yuca, que es típico de muchas regiones campesinas en nuestro país. Las construcciones del este caserío muy importante, el caserío de La Palmera, y acá, bueno, que es un paisaje envidiable. Y también el paso de una de las zonas a la otra. Algunas veces se podía hacer directamente por la carretera, y otras veces, así como lo estamos mostrando acá, como nos tocó a nosotros, por medio de algunas hamacas flotantes sobre el río Atá. Entonces, también en algunas zonas peligrosas. Esto lo cuento porque esto es lo que viven los niños de la zona campesina todos los días al tratar de atravesar estas hamacas para ir a estudiar al colegio principal, que está ubicado dentro del resguardo. Entonces ahí vamos nosotros pasando esta hamaca para llegar. Ahí Boris, que era un pequeño estudiante de música en el Conservatorio del Tolima, también atravesando por estas travesías. El método, básicamente nosotros lo que hicimos fue una relación directa con la comunidad, lo que es metodología cualitativa y directamente lo que es una acción participante, trabajo con grupos focales, y allí pues utilizar herramientas como lo son las entrevistas, también el tema de los grupos focales. Algo que es muy importante es la restauración de la memoria, y entonces por eso el título también de este trabajo. Principalmente nos ubicamos acá en la institución educativa Nasahuesh Fishni de la sede de Rosa Blanca. Recuerdan la vereda que nombré hace unos momentos. Lo primero que hicimos fue el contacto con el gobernador del Cabildo. Ellos tienen una legislación propia, entonces básicamente nada se hace sin la autorización del gobernador. Y él nos autorizó para que fuéramos a hacer unos talleres, y en el colegio que les comentaba, que acá al frente está la zona campesina, y acá a este lado de en la parte derecha o inferior de sus pantallas, donde se encuentra ubicado el colegio. Entonces el gobernador nos dijo, pues nosotros estamos dispuestos a colaborar con su proceso de investigación, pero a cambio también ustedes nos
deben colaborar a nosotros de alguna manera. Entonces fuimos a hacer unos talleres allá al colegio como tal, también estoy yo como un polluelo en esa institución educativa muy bonita, con muchas de las ayudas propiamente dirigidas del gobierno a partir de lo que fue la Constitución del 91, donde las comunidades indígenas obtuvieron muchos beneficios y unos recursos que pasan directamente a ser administrados por ellos. Entonces, que llegan con un destino a las administraciones municipales, pero con la destinación directa a las comunidades indígenas, y esto les ha permitido también gestionar recursos de otras, no solamente de otras entidades gubernamentales, sino también de ONGs internacionales y de embajadas. Por ejemplo, este colegio se construyó con dineros propios, pero también con dineros de la Embajada de Austria, ¿tá? Entonces, para que vean el nivel también de injerencia que tienen ellos a nivel internacional. Vemos algunos de los estudiantes mezclados también indígenas con población campesina, y el trabajo ahí fue muy bonito porque íbamos aprendiendo y absorbiendo bastante de lo que era la cultura de ellos, las artesanías, no solamente la parte musical, sino también todo lo que encerraba el contexto de estar ahí conviviendo en este colegio, de las labores propias de estar ahí, de tomar el refrigerio, de tomar los alimentos, de compartir el proceso musical que enseñaban ahí en el colegio, y nosotros también pues desde nuestra óptica compartir diversas vivencias que teníamos. Posterior a ello teníamos otros encuentros con grupos focales ya directamente de lo que eran los músicos de la comunidad, y principalmente enfocados en los músicos mayores, que eran como los que tenían la memoria, una memoria mucho más a largo plazo de lo que era la música en ese resguardo. Entonces pasamos por esto de lo que es la búsqueda de una identidad, encontramos los músicos de una nueva generación, los músicos de las generaciones anteriores compartiendo con los de la nueva generación en los talleres, y esta persona es muy importante para nuestra investigación, el profesor Alexander Quilpué, hijo de don Elías Quilpué, que también es un señor con una memoria impresionante, y básicamente él fue como el conector con lo que nosotros habíamos pensado, y sabemos tanto de músicas de afuera, sabemos de las músicas europeas que llegaron acá a América, sabemos de músicas más modernas, el rock, el jazz, pero sabemos muy poco de las músicas propias. Y esto mismo se preguntaba Alexander, se decía que, a ver, ¿cuál es la música de nosotros? Entonces empezamos en ese proceso, vemos también ahí los instrumentos. Creería uno en su inmensa ignorancia que ellos utilizan instrumentos más tradicionales, pero no, tienen también el acceso a guitarras eléctricas, bajos eléctricos, batería, teclados. Entonces, eso también es algo de resaltar, porque a veces uno como que llega con muchos prejuicios en la mente, y digamos que eso a veces es contraproducente. Entonces, fuimos como una esponjita por lo mismo, porque básicamente estábamos en un terreno en el cual ellos nos compartían de su información, les gustaba también las cosas que nosotros enseñábamos de la parte del manejo de la técnica, pues de cómo colocar de una mejor manera los dedos, de cómo aprovechar el espacio de los diapasones, de llevar el ritmo, bueno, cositas así del ámbito musical. Y pues obviamente era un compartir mutuo, porque ellos nos iban compartiendo también sus historias, iban narrando una tradición y un contexto muy bonito en el cual se desarrolló la música de ellos. Entonces acá tenemos al papá de don Alexander Quilpué, don Elías Quilpué, que nos contó muchas de sus tradiciones. La nueva generación, como decía, también apropiándose de los instrumentos musicales. Y ahí digamos, el compartir que les comentaba hace un momento de la parte de la música. Entonces, diversos instrumentos, guitarras eléctricas, bajos, charango, tiples, y ahí pues tenemos una imagen del grupo focal. Preguntarnos por la música de la comunidad nos permitió ahondar principalmente en la memoria de los mayores, en esa reactivación de la memoria, sobre la música de flautas, que fue la primera música que llegó al resguardo, que venía desde el Cauca. Y entonces esta música de flautas es tan importante que, bueno, ya por ejemplo investigadores como Carlos Miñana Blasco ha retratado muy bien este proceso de lo que ha sido la música de flautas en el Cauca. Tenemos también agrupaciones como Chicha y Guarapo, que hacen una música hermosísima con puras flautas. Y ellos recuerdan, los mayores de este resguardo, que la música de sus abuelos se hacía con flautas. Entonces, incluso se dieron a la tarea posteriormente de ir hasta el páramo
a conseguir directamente el carrizo con el que se fabricaban estas flautas y nos ayudaron también a retratar ese proceso. Entonces, de ir acá, por ejemplo, con el profesor Dicue del resguardo, se dieron a esa tarea de ir, de conseguir el carrizo, de esperar que la luna fuera la precisa para no ir a cortar y el carrizo no sirviera posteriormente. Los paisajes ya propios de páramo. Don Adán Pame, que es uno de los señores que más tenía como conocimiento y la memoria de esto, pues se dieron a la tarea de ir y eso también hizo parte bonita de este proceso, de que el compartir de nosotros y el llegar con esos interrogantes de, bueno, ¿cuál es su música inicial? ¿Con qué música llegaron? Pues les dio para que ellos volvieran a hacer esa reactivación de la memoria e ir a buscar esos instrumentos, esos primeros instrumentos. Esta música de flauta también iba acompañada de tambores hechos en el tronco del maguey o del fique y cosidos también apretados con ese mismo fique, algunas membranas de piel de chivo. Eso fue como lo que ellos nos dijeron. Entonces también el poder hacer mención a estos instrumentos. Un trabajo muy bonito que fue básicamente una intervención de nosotros desde la parte ya académica, es la reconstrucción de una de las piezas que ellos se acordaban que eran de sus abuelos, que la tocaban anteriormente, que la hacían en flauta, pero que en ese momento por no tener los instrumentos, también por haber olvidado, como que iban construyendo a pequeños retazos. Entonces tenemos acá transcripciones por ejemplo, de la melodía, guitarra, acompañamientos, tenemos lo que fue una versión nueva de guitarra, los músicos iban cambiando, por ejemplo, esta la hizo Alexander Quilhue, esta Don Adán Pame en la flauta, así sucesivamente teníamos la parte del tambor, perdón, y así vamos haciendo como a pequeños retazos. Finalmente nosotros, también de una manera quizás hasta atrevida, hicimos una reconstrucción de lo que pudo haber sido esta pieza. Decimos pudo haber sido porque pues no sabemos, ya los músicos que tocaban esto pues ya murieron y solamente quedan pequeños fragmentos que intentamos reconstruir con los relatos y también con las interpretaciones musicales de ellos. Entonces, acá tenemos este Bambuco Páez, por eso les decimos que ustedes se pueden enamorar de este proceso, de lo que van a encontrar en el libro como tal. Entonces, algo similar, digamos que esta música de flautas duró hasta los años 40, posteriormente lo que fue la influencia de la radio, pasamos a una música que fue una música al resguardo que fue muy influenciada por lo que fue la carranga, la música de los merengues, todo lo que estaba sonando en la radio, ellos lo hacían, lo interpretaban y lo llevaban hasta algunas fiestas. Posteriormente pasa un proceso muy interesante que es la mezcla de música y religión, porque mucha de la gente del resguardo se convirtió al cristianismo, más precisamente a la congregación de la Alianza Cristiana, y empiezan a cambiar también sus prácticas musicales. Entonces, los vemos en los momentos de alabanza también, en los momentos de sus cultos, y también en el cambio de las letras de las canciones. Entonces tenemos acá una canción de Emilio Sierra que es muy tradicional, que iban los novios, viva la alegría, que yo mire ahora con la lengua, etcétera, etcétera. Entonces ellos cambian esta letra, la letra de la comunidad, que iban los novios, viva la alegría, que te vas ahora con tu linda esposa en los pies de Cristo, tú serás feliz, y empieza la transformación. Eso no es, digamos que no es una práctica nueva, pero sí es muy interesante encontrarla allá en el resguardo. Otro proceso que también permeó la música de la comunidad fue el hecho de que se presentara una violencia directa contra la gente del resguardo por parte de la guerrilla de las FARC. Entonces empezaron a entrar una confrontación ahí en la cual incluso el ejército llegó a armar a la población para que se enfrentaran a los guerrilleros. Bueno, se convirtieron en blancos militares. Esto cambió tanto el modus vivendi de esta comunidad, que incluso muchas de las fiestas y las cosas que ellos hacían en los momentos de encuentro fueron desapareciendo a medida del miedo que se iba generando a través de la confrontación directa entre las FARC y el resguardo. Muchas familias perdieron a sus hijos, a sus padres dentro de esta confrontación, tanto que se convirtió en un tema de vital importancia al resolver este problema, y en el año 1996 ellos, como comunidad, como resguardo, firman un tratado de paz con la guerrilla de las FARC, uno de los primeros tratados en Colombia hechos con esta guerrilla, pionero para lo que fue posteriormente el tratado de paz de la firma de las FARC con el gobierno Santos, y que por mucho tiempo
fue un tratado visto desde el centralismo institucional, desde la política tradicional colombiana, como un tratado ilegítimo, pero que para la comunidad funcionaba porque han dejado de poner muertos en el camino. Entonces, estas imágenes pues son curiosas por lo mismo, porque ellos se denominan como un territorio de paz, pero también encontramos los niños dentro del resguardo. Esta es una de las imágenes más significativas del disfrutar también de poder vivir esos espacios en los cuales ellos veían a gente armada y lo llevaban directamente a su realidad. Entonces, por eso, digamos que esta parte de lo que fue la firma del Tratado de Paz ya del gobierno nacional fue vivido con gran júbilo dentro de la comunidad del resguardo Nazahuesh, porque fue como ver materializado lo que ellos hicieron como pioneros en el año 1996, 2 décadas más tarde. Entonces, esto es ya lo que fue la vivencia de esta entrega de armas, de este paso a estas zonas de transición que fueron generadas con la firma del acuerdo y tener, veíamos la pancarta que nosotros encontramos cuando hicimos la investigación, el proceso de trabajo de campo, a esta nueva pancarta que se encuentra ahora en las inmediaciones del resguardo Páez de Gaitania. Entonces, es muy importante esto que ha pasado también con ese proceso de guerra que no es indiferente a esta comunidad y que pues quizás desde el centralismo de las ciudades sí se ve como algo que no se toca. Entonces, algo muy bonito también es ver la diversidad que tenemos acá, no solamente en este departamento, sino en todo nuestro país. Entonces, es una apología a la diversidad cultural que tenemos nosotros como colombianos. El estar compartiendo desde las comidas tradicionales, los momentos de encuentro, las mingas, por ejemplo, las partes de la música de los más grandes de esa tradición oral que se va pasando de generación en generación, de ver también esta mezcla cultural de niños campesinos, digamos, mestizos con la población indígena, y que allá eso es absolutamente normal. También la ley propia donde se castiga directamente y no se pasa por una justicia ordinaria, una justicia de jueces y abogados y fiscalía y policía, sino que directamente con las reglas del cabildo como tal se castigan las diversas penas. Entonces encontramos también una población que no es ajena a la globalización que se está presentando. Muchos de ellos ya poseen motos, celulares, computadores, internet, todo eso. O sea, no es una población ajena a lo que está pasando también en el mundo y eso es muy interesante. Entonces, pues encontramos que también es una población que se forma en poder, a través de la educación, también transformar sus propias vivencias y mantener sus tradiciones culturales. Mantener, por ejemplo, el cargue de los niños en el chumbe, el tejido de las jigras, tapizallos, bueno, todas estas tradiciones que para ellos son muy dicientes y que nosotros, pues, de cierta manera nos asombramos con este trabajo. Y por supuesto la parte de la música, los instrumentos que ellos reconocen también como propios y que los han acompañado por mucho tiempo. Entonces, incluso para reflejar momentos de mucha tristeza. Por ejemplo, en el libro encontramos que esta pequeña anécdota de la avalancha del río Páez, que ocurrió en 1994, y que ellos reflejaban en una pequeña melodía. Es Fifiquiu, Fifiquiu, que significa que es triste lo que les había pasado, aún estando acá en el Tolima, pero lo que había pasado en el Cauca era muy triste para toda la comunidad. Entonces, esta cita de Alexander que dice, para mí ellos percibían lo que iba a pasar y lo meditaban a través de la música. Entonces, bueno, ya para terminar, para ir acabando, tenemos que, para mayor información de esto, porque pues es muy encarretador hablar acá, pero se nos agota el tiempo, entonces tenemos algunos artículos que hemos escrito de esto que están en el Richard Gate, que es Memoria Sonora del Resguardo Indígena del Páez de Gaitania, y también el libro completo, este ejemplar en PDF lo pueden conseguir dentro del repositorio institucional de la Corporación IME. Entonces, ese es como un pequeño abrebocas de lo que se puede encontrar. Nos vemos ahorita en la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por haber estado atentos y prestado atención a esto, que para nosotros es realmente emocionante hablar de ello. Y pues nada, aquí estamos prestos para cualquier cosa que ustedes pues nos quieran comentar y nos quieran
también aportar. Muchísimas gracias. Sigan con nosotros en el quinto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad indígena sicuani a través de sus cantos ancestrales al ser interpretados por estudiantes no indígenas del departamento de Arauca, a cargo de la magíster Ana Emperatriz Arango y la magíster Erika Lloveidi Maldonado de Arauca. Fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad indígena sicuani a través de sus cantos ancestrales al ser interpretados por estudiantes no indígenas del departamento de Arauca. Tesis Maestría en Educación, Ana Emperatriz Arango Díez, Erika Lloveidi Maldonado Aldana, asesor de tesis Ciro Moncada. Planteamiento del problema. En el departamento de Arauca actualmente hay presencia de 6 pueblos indígenas que conservan tradiciones, herencias y legados culturales de sus antepasados, tales como lengua, genética, manifestaciones artísticas, creencias e ideologías religiosas, representaciones simbólicas, pautas de crianza, etc. Estas comunidades son parte visible del paisaje y del contexto social. Sin embargo, el resto de los grupos étnicos que habitan en el territorio han desarrollado ciertos estereotipos hacia ellos que generan prejuicios sociales desencadenados en discriminación y marginación, evidenciados con actitudes de rechazo por sus manifestaciones culturales y estilos de vida, que además no les ha permitido vivir en igualdad de condiciones con los demás miembros de la comunidad. Ante esta perspectiva, en este estudio se plantea una propuesta pedagógica como estrategia de interacción entre los actores del proceso educativo del municipio de Arauca y el reconocimiento de la cultura sicuani como una oportunidad para construir conocimientos, fortalecer la identidad cultural y el reconocimiento social de esta comunidad, resaltando la importancia de la lengua nativa y buscando proyectar esta misma a otros contextos en donde pudiese generar un impacto a nivel social. ¿Cuáles son los aportes de los cantos ancestrales para el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad indígena sicuani al ser interpretados por estudiantes no indígenas del departamento de Arauca? Objetivos de la investigación. Objetivo general: fortalecer la identidad cultural de la comunidad indígena sicuani a través de sus cantos ancestrales al ser interpretados por estudiantes no indígenas del departamento de Arauca. Objetivos específicos: identificar las principales características culturales de la comunidad indígena sicuani por medio de un diagnóstico sobre identidad cultural. Llevar al aula de clase los cantos ancestrales de la comunidad indígena sicuani de Arauca como herramienta para trabajar su cultura y tradiciones. Difundir por diferentes medios los productos obtenidos del desarrollo de los contenidos de la propuesta. Fundamentación conceptual y teórica. Estado de la cuestión. Los procesos interculturales han ido permeando las aulas de clase, pero también articulando al contexto y sus momentos históricos. Por eso, muchos investigadores han buscado la manera de resaltar las prácticas de las comunidades indígenas del territorio y cómo éstas pueden influir dentro de las prácticas de las instituciones educativas. Para este trabajo de investigación se pudo ver cómo otros estudiosos se embarcan en dinámicas que, desde los conocimientos ancestrales, integran la didáctica musical como elemento transformador para comprender los procesos migratorios, entender aspectos como el desarrollo sostenible desde el reconocimiento de los saberes ancestrales, el cuidado de la naturaleza y los recursos humanos, desarrollando procesos de sensibilización de la población en general para revertir el daño ambiental, cómo la falta de infraestructura desfavorece la calidad educativa y perpetúa la marginación histórica, limitando las oportunidades. El ejemplo del Ecuador al institucionalizar la educación intercultural bilingüe, basando la educación como una práctica cultural y política de respeto hacia las necesidades de los pueblos indígenas. La enseñanza-aprendizaje de las faenas del llano, desde los cantos de trabajo del llano, declarados Patrimonio Inmaterial de la Orinoquía. La reconstrucción del circuito de transmisión intergeneracional, la construcción de un modelo educativo propio de las escuelas indígenas, basadas en los cantos ancestrales en Vera. Identidad cultural. La identidad cultural ha sido a lo largo de la historia un elemento que determina tipologías asociadas a la personalidad, el físico, el carácter y las representaciones simbólicas de las personas. Se convierten en signos de reconocimiento dentro de un colectivo que los diferencia de otros grupos sociales.
Características de la identidad cultural. Lengua. Rasgos del lenguaje que identifican un pueblo. Religión. Mitos, creencias y tradiciones religiosas que comparten una población desde su núcleo familiar y entorno social. Etnia. Características anatómicas particulares que permiten algún tipo de clasificación y distinción. Comida. Rasgo que permite aprovechar los recursos del entorno con creatividad, convirtiendo una preparación en un punto de encuentro y reconocimiento social. Vestido, ligado al entorno cultural y los estándares, así como la producción artesanal. Fiestas, huellas de tejido social basados en las historias y ritos de la comunidad. Cantos ancestrales y análisis SMART. Análisis SMART. El análisis SMART es una técnica usada para analizar los elementos más importantes de una canción o pieza musical, desde los elementos sonoros hasta los elementos de texto y contexto. Sonido. Analiza elementos tales como los instrumentos musicales y su origen, así como el campo tímbrico. Melodía. Estudia el movimiento de la voz principal y sus relaciones interválicas. También la tonalidad de la pieza. Armonía. Analiza el movimiento de los acordes dentro de la estructura musical. Ritmo. Encuentra los motivos y células rítmicas y predominantes de la partitura en su enfoque. Texto. Permite identificar el idioma, la historia y el significado del texto en contexto. Los cantos ancestrales son parte de la memoria de los pueblos indígenas. Se dan en forma oral, de generación en generación, como una forma de transmisión de conocimientos, de cosmovisiones, de aspectos culturales, tradiciones y costumbres de las diferentes comunidades. Etnomusicología, categoría emergente. La etnomusicología se reconoce como la rama de la investigación o también considerada una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de analizar la música respecto a lo folclórico, a lo que está relacionado con las etnias y su territorio, así que tiene una estrecha relación con la antropología y la etnología. Aplicación y desarrollo. Tipo y diseño de investigación. Este proyecto se realiza bajo la investigación-acción participativa con enfoque cualitativo, para conocer y entender la situación en el contexto, buscando la manera de incluir los procesos en la práctica educativa, generando preguntas e hipótesis en el proceso. Desde el enfoque cualitativo, se pretende reconocer la cultura de la comunidad sicuani a través del lenguaje musical y los cantos ancestrales como herramientas valiosas que a través de la historia han sido la expresión de sus costumbres, creencias y representaciones simbólicas y que con el pasar del tiempo se han ido perdiendo por la falta de identidad de los habitantes de los pueblos y la marginación que da el resto de la población. Tipo de estudio. Se utiliza el modelo de Kemis que plantea un proceso dividido en 3 ciclos. Planificación. En este punto se realiza el primer acercamiento con la comunidad, se implementa una encuesta para identificar rasgos identitarios con los jóvenes participantes de la comunidad y se realiza la extracción de los cantos ancestrales. Acción. En esta etapa se transcribe al lenguaje musical los cantos con su respectivo análisis SMART. Se analizan los resultados de la encuesta de reconocimiento de los rasgos identitarios, así como también se enseñan los cantos a la comunidad no indígena y se graban para ser presentados a la comunidad indígena. Observación. En esta etapa se lleva el video y el cancionero a la comunidad indígena, se realiza un video concierto y se hace una entrevista semiestructurada para evaluar el impacto que los productos presentados. Población o entidades participantes. 10 estudiantes de la comunidad indígena sicuani con edades entre los 11 y los 15 años que cursan sexto a noveno grado. 6 estudiantes de la Institución Educativa General Santander de Arauca, voluntarias en el proceso que interpretaron los cuentos sicuani con edades entre los 7 y los 12 años. Definición de variables o categorías. Basados en Hernández y Fernández, se utilizan 4 pasos para codificar y definir categorías. El primero, donde se revisa todo el material. Aquí, los resultados de la encuesta, así como también las entrevistas. Por otro lado, la observación del trabajo in situ, identificando situaciones que no se ven en las anteriores. Un segundo paso, donde se identifican los segmentos y se caracterizan. En este paso se evalúa con minuciosidad cada información obtenida en el primer paso con cada instrumento. Luego, un tercer paso en el que el investigador codifica y evalúa la pertinencia. Aquí se sacan las singularidades y particularidades obtenidas en los análisis previos. Un cuarto paso en donde se consolida la unidad escogida como una constante. Aquí se define lo escogido dentro de los parámetros de la investigación. Procedimiento e instrumentos.
Para esa investigación se utilizaron 3 instrumentos. La encuesta. Se elaboró una encuesta enfocada en obtener información acerca de cuáles son los rasgos más fortalecidos en la comunidad sicuani y cuáles son los que están más débiles, según la percepción de los encuestados. Entrevista semiestructurada. Esta entrevista se basó en una única pregunta que la población sicuani debió responder luego del videoconcierto. Con ella se evalúa el impacto que generó en los sicuani la interpretación de los no indígenas. La observación se da durante el proceso de acercamiento, tanto con la comunidad como con la población indígena. Se intenta apreciar reacciones como sentimientos o emociones con las poblaciones participantes. Alcances. Reconocimiento y conservación de la lengua nativa de la comunidad indígena sicuani, a través de los cantos enseñados a una colectividad con características no indígenas que comparten el mismo espacio geográfico de dicha población. A través de la formación intercultural, los estudiantes participantes de la Institución Educativa General Santander de Arauca reconocerán el valor, contexto, significado y uso de los cantos ancestrales de la comunidad indígena sicuani, cómo ellos dignifican su cultura e identidad expresada en el lenguaje como elemento socializador. Se busca que los jóvenes de la comunidad indígena sicuani, al ver como personas ajenas a su grupo étnico, se apropien y aprendan su lengua, sus cantos y los lleven a un evento en el que exalten con entusiasmo la riqueza y cultura de su comunidad. Limitaciones. Poder establecer comunicación con los líderes de la comunidad indígena sicuani al inicio del proceso. Con la llegada de la pandemia, las conversaciones se congelaron y todo el proceso sufrió un retraso. Siempre que se realiza algún encuentro con la comunidad, el gobernador del resguardo pide estar presente y si él no está disponible en una fecha específica, toca mover la actividad para cuando él esté presente. Encontrar la población no indígena disponible para aprender los cantos y grabarlos para llevarlos a la comunidad, debido a la falta de acceso a la conectividad para las capacitaciones y ensayos. Resultados. Encuesta de percepción. En esta encuesta se concluye lo siguiente. Según el diagnóstico realizado, el lenguaje es el elemento más representativo dentro de los sicuani, mientras que los cantos son parte de esa cultura y tradición oral que se debe conservar, fomentar y promover, porque dan a conocer la riqueza de un vocabulario propio de la comunidad. Además, son la representación simbólica de prácticas, vivencias y costumbres ancestrales que se deben rescatar, salvaguardar y transmitir a las generaciones futuras. Análisis SMART. En este análisis se puede concluir lo siguiente. La tonalidad más utilizada fue la de Mi mayor, seguida por la de Si mayor. Sin embargo, los cantos se mueven en tonalidades muy cercanas como Fa mayor, Fa número mayor y Sol mayor. 2 cantos están en tonalidad menor, en Do número menor y Mi menor. Los cantos conservan estructuras rítmicas únicamente en los compases de 3/4 y 4/4, algunos con síncopa incluida, estructuras rítmicas con ostinatos y rítmico-melódicos. La estructura armónica es simple, 1, 4 y 5 grados de la tonalidad. Todos los cantos cuentan historias de las creencias y rituales y costumbres del pueblo sicuani, desde el uso de la totuma hasta cantos para las celebraciones. Todos los cantos están en lengua sicuani. Análisis por observación. A través de la observación se concluye lo siguiente. El gobernador no enseñó todos los cantos que hubiese querido incluir en el rescate, lo que demuestra la pérdida de estos espacios, ya que no los recordaba todos en el momento de la extracción. Se causó una gran impresión en la comunidad en general con la presentación del videoconcierto. Los jóvenes sicuani dejaban ver su cara de asombro al observar a una población no indígena apropiándose de su lengua y sus cantos. Entrevista semiestructurada. En esta entrevista se realizó una sola pregunta. ¿Qué sentiste al observar otros niños no indígenas cantando las canciones de tu comunidad? La emoción y el asombro son los sentimientos más repetitivos entre los jóvenes de la comunidad sicuani. Ver una población no indígena interpretando sus cantos, generando en ellos un reto, ya que demuestra que otros hacen lo que ellos no se han interesado por hacer. La pronunciación es una variante que se debe mejorar en futuros trabajos, ya que los jóvenes sicuani percibieron 2 palabras que no se pronunciaban correctamente. Los jóvenes sicuani se sienten orgullosos de ser reconocidos en su territorio. Conclusiones. Cumplimiento de objetivos.
Desde la caracterización de la comunidad indígena sicuani se puede observar que reconocen los valores, tradiciones, símbolos, creencias de su pueblo como referentes de identidad, resaltando de manera particular el lenguaje propio como elemento principal. En cuanto al uso de la ropa tradicional o el aprendizaje de sus cantos ancestrales, no hay mucho interés por parte de los miembros de la comunidad sicuani por aprenderlos o conservarlos. Llevar al aula de clase los cantos ancestrales de la comunidad indígena sicuani, propósito que se alcanzó a través de otras estrategias que posibilitaron que los estudiantes no indígenas conocieran e interpretaran los cantos sicuanis. Al ser escuchados los cantos sicuanis interpretados por la comunidad no indígena, por los miembros jóvenes de la comunidad, evidencian que la riqueza de su cultura ancestral avivan el sentido de pertenencia, el interés por salvaguardar y fortalecer la identidad cultural de su pueblo. Producción asociada al proyecto. El desarrollo de esta propuesta de investigación aporta, además del proyecto, insumos para continuar con el rescate de la identidad cultural del pueblo indígena sicuani. Genera la visibilización de la comunidad en el territorio. El primer producto importante que surge en este trabajo es un cancionero ilustrado y escrito en lenguaje musical con el repertorio de cantos sicuani. El segundo producto que surge es un video de los cantos sicuani grabado en las voces de estudiantes no indígenas. La promoción de los productos anteriores a través de las redes sociales es el último producto. Líneas de trabajo futuras. La realización de este tipo de proyectos permite crear nuevas estrategias para que otros proyectos puedan fortalecer la identidad cultural de la comunidad indígena sicuani. Si el lenguaje es su principal referente de identidad, se podría pensar en la elaboración de un manual por un lingüista experto que recoja elementos valiosos de esta comunidad, no solo los cantos, sino toda la tradición oral que allí existe, a través de un diccionario de términos con sus respectivos significados que se conviertan en un referente para esta comunidad y todas las comunidades que lo quieran utilizar. También se podría pensar en crear nuevos procesos que permitan salvaguardar tradiciones ancestrales de otros pueblos indígenas que se encuentren en determinados territorios. Además de utilizar la canción en el aula como una herramienta de educación intercultural para mejorar los procesos y las relaciones, y estudiar la música ancestral e indígena como un elemento de transmisión oral y oral. Pamopto Bartolo, Pameteo Chipa, Pamahuachihem, Pamopto Bartolo, Pameteo Chipa, Pamahuachihem, Pamopto Bartolo, Pameteo Chipa, Pamahuachihem. Tomoto Bartolo, Pameteo Chipa, Pamahuachihem. Tomoto Bartolo, Pameteo Chipa, Pamahuachihem. Tomoto Bartolo, Pameteo Chipa, Pamahuachihem. Parandayo que, Nakutoro pa, Guaneo tan, parandayo que, Tajabayo que, Turerena. Parandayo he, Nakutoro kwa, Guaneo tan, Nakutoro kwa, Guaneo tan. Parandayo he, Tajaguayo he, Tujeremi. Parandayo he, Nakutoro kwa, Guaneo tan, Nakutoro kwa, Guaneo tan. Parandayo he. Namanto ya kwaya he, pate mabo, te pate mabo, banamanto ya kwaya he. Manamanto hawa heya he, manamanto hawa heya he, pate mago, pate mago, manamanto hawa heya he, manamanto hawa heya he.
Yachitonke, tawana taneji, yaukoponan, yachitonke, tawana taneji, yaukoponan. Matito, ya no yane, acocheta, matito, Zakinana ma pewe chiyo, kurara mini bawe hetabi, masu bauta foro reikade, Zakinana ma pewe chiyo. Chakinana ma pewe chiyo, kurara nime bajo heitayo, bajo a buscar horo recayo, Chakinana ma. Toro yo neusu. Nemang makatisika, huma kotiya. Toro yo neusu. Wape chamus, koto perechi, wape chamus, borochita yo, wape chamus, koto perechi, wape chamus, borochita yo, kaina, owi boreha, kaina, owi boreha. Wape chamus, koto perechi, wape chamus, borochita yo, wape chamus, koto perechi, wape chamus, borochita yo, wape chamus, orbo boreja, gaina, orbo boreja, gaina. Gracias por acompañarnos en el 5º Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.